Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 13 de abril de 2025. Tema: Dios ratifica su elección de manera sobrenatural para terminar con la murmuración y la rebelión. Lección: Números 17, 8 al 13. Texto: Jonás 4:10. Introducción: En muchas ocasiones, el ser humano tiende a cuestionar las decisiones que Dios toma, ya sea por celos, envidia o falta de entendimiento. Uno de los momentos más críticos en la relación de Dios con su pueblo es cuando, a través de la rebelión y la murmuración, el pueblo desafía las decisiones de Dios, poniendo en duda su soberanía y su juicio perfecto. Este tipo de actitudes no es algo nuevo en la Biblia. Desde los primeros relatos del pueblo de Israel en el desierto, hasta las luchas internas que se vivieron durante el reinado de los jueces y los reyes, encontramos que la murmuración, el descontento y la rebelión eran comunes. El pueblo, en su incomprensión y frustración, a menudo se rebelaba contra los líderes que Dios había puesto sobre ellos, como sucedió con Moisés y Aarón, o incluso contra las decisiones divinas directamente. Estas actitudes no solo eran un desafío al liderazgo humano, sino que reflejaban una falta de fe y confianza en el plan perfecto de Dios. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, Dios, en su soberanía, actúa de manera sobrenatural para ratificar y confirmar su elección. A menudo, Él no deja que las dudas humanas interfieran en el cumplimiento de su voluntad. En ocasiones, lo hace mediante señales poderosas y milagrosas, demostrando claramente que su elección es inquebrantable, que Él es el único que tiene la autoridad para poner a quien quiere en una posición de liderazgo y que, en última instancia, la rebelión y murmuración de los hombres no tienen poder para detener sus planes. Esta ratificación sobrenatural tiene un propósito claro: poner fin a la murmuración y rebelión, mostrando que la elección de Dios es perfecta, justa y que nada puede frustrarla. Dios no responde a las críticas humanas con ira, sino que, en muchas ocasiones, usa la prueba de su poder para demostrar que Él es quien establece y destituye a quienes Él desea. Su respuesta es un recordatorio de que, aunque el pueblo se pueda rebelar, la voluntad de Dios siempre prevalecerá, y sus designios se cumplirán. Dios responde a la rebelión con señales sobrenaturales. Cuando el pueblo de Dios cuestiona o se rebela contra su elección, Él actúa de manera sobrenatural para mostrar que su voluntad es indiscutible. En muchas ocasiones, Dios interviene directamente para callar la murmuración y restaurar el orden divino. Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 2. La elección de Dios no puede ser desafiada. A pesar de los intentos humanos de desautorizar a los líderes que Él ha establecido, Dios siempre ratifica su elección con señales de su poder. Cuando el pueblo o sus líderes se rebelan, Dios deja claro que su voluntad prevalecerá. Éxodo 33:14. Y Jehová respondió a Moisés: Has de ser el líder de este pueblo, y no temerás, porque yo soy el que te fortalece. 3. Dios usa milagros para confirmar a sus elegidos. Dios a menudo ratifica su elección por medio de milagros o eventos sobrenaturales que demuestran que la persona o la acción elegida es parte de su plan divino. Esto es un recordatorio de que su voluntad es perfecta y se cumple más allá de la comprensión humana. Éxodo 7:17. Y dijo Jehová a Moisés: Haz que Aarón extienda su vara sobre las aguas de Egipto, y se convertirán en sangre. Y todo el agua de Egipto se convertirá en sangre. 4. La rebeldía humana no detiene el propósito de Dios. La rebelión y la murmuración de las personas no pueden frustrar los planes de Dios. Aunque el pueblo se levante en contra de sus decisiones, Él siempre se asegura de que su propósito se cumpla, demostrando su soberanía y control absoluto. Proverbios 19:21. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. 5. El propósito de Dios es restaurar el orden a través de su elección. Dios no solo ratifica su elección para callar la rebelión, sino también para restaurar el orden y la paz. Al hacerlo de manera sobrenatural, demuestra que Él es el único capaz de gobernar con justicia y sabiduría. Isaías 9:6. Porque el gobierno será sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 6. La murmuración contra la elección de Dios trae consecuencias. La rebelión y la murmuración no son inofensivas. Siempre hay consecuencias cuando el pueblo de Dios desafía su elección y autoridad.
Sin embargo, Dios usa estas situaciones para enseñar y corregir a su pueblo. Números 14:12, y Jehová dijo a Moisés, aparta de en medio de este pueblo, y consumiré en un instante a todo este pueblo. 7. Dios siempre ratifica su elección según su soberanía. Aunque las personas puedan cuestionar a los líderes o la dirección divina, Dios siempre ratifica su elección, ya sea por medio de señales, milagros o actos que demuestran su soberanía. Al final, la voluntad de Dios se cumple siempre, sin importar los obstáculos humanos. Primera de Samuel 16:7, y dijo Jehová a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Conclusión: cuando Dios ratifica su elección de manera sobrenatural, no solo pone fin a la murmuración, sino que también restaura el orden y confirma que su voluntad es inquebrantable. Él siempre tiene el control, incluso cuando parece que la situación está fuera de control. En este proceso, las señales sobrenaturales sirven como una demostración de que su plan no depende de la opinión humana, sino de su perfecta soberanía. Primer título: Extraordinaria manifestación de la gloria y el poder de Dios. Versículos 8 y 9. Léase, Jeremías 32, 17 y 18. Introducción: la gloria y el poder de Dios son dos aspectos fundamentales que definen su naturaleza y que, a lo largo de la historia bíblica, se han revelado de manera impresionante y transformadora. La gloria de Dios refleja su grandeza, majestuosidad y la perfección de su ser, mientras que su poder es la fuerza dinámica que lleva a cabo su voluntad soberana sobre el universo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo estos dos atributos de Dios se manifiestan de forma extraordinaria, afectando tanto a los que presencian estos eventos como al curso de la historia misma. La manifestación de la gloria de Dios no es algo que se limita a un solo momento o lugar, es una constante que se despliega en la creación, en la revelación de su palabra, en las obras de salvación y, especialmente, en los momentos de intervención sobrenatural. Desde la columna de nube y fuego que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, hasta los milagros de Jesucristo en el Nuevo Testamento, Dios ha mostrado su gloria de manera que nadie puede ignorar su presencia. Estas manifestaciones extraordinarias no solo asombran, sino que también sirven para revelar su voluntad, guiarnos en tiempos de incertidumbre y confirmar que Él es el único Dios verdadero, todopoderoso y digno de adoración. La gloria de Dios no es simplemente una luz cegadora o una atmósfera de majestuosidad, sino que está directamente relacionada con la revelación de su carácter y la revelación de su presencia en el mundo. Cada vez que Dios manifiesta su gloria, no es solo para que el hombre se asombre, sino también para que reconozca su soberanía y se rinda ante su poder. En las Escrituras, la gloria de Dios aparece en momentos de grandes revelaciones o transformaciones, como cuando Moisés vio su gloria en el monte Sinaí, o cuando la gloria del Señor llenó el templo en Jerusalén, tanto en tiempos del rey Salomón como en la revelación final de Cristo. 1. La gloria de Dios se manifiesta en su creación. La creación misma es una manifestación extraordinaria de la gloria y el poder de Dios. Desde las estrellas del cielo hasta los detalles más pequeños de la naturaleza, todo proclama su grandeza. Cada elemento de la creación es un reflejo de la perfección y el poder divino, revelando al Creador en todo lo que existe. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2. La gloria de Dios se manifiesta en los milagros. A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha manifestado en milagros poderosos que revelan su dominio sobre la naturaleza y sobre lo imposible. Estos actos sobrenaturales son una muestra de su gloria, su poder y su compasión por su pueblo. Cada milagro es una confirmación de que nada es imposible para Él. San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. 3. La gloria de Dios se manifiesta en la redención. El mayor acto de poder y gloria de Dios es la redención a través de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús no solo son la base de nuestra salvación, sino una extraordinaria manifestación de su amor y poder para transformar vidas y restaurar todo lo perdido. Segunda a los Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 4. La gloria de Dios se manifiesta en su presencia santificadora. Dios se manifiesta de manera gloriosa a su pueblo a través de su presencia santificadora. En la experiencia personal con Dios, su presencia transforma, limpia y capacita al creyente para vivir según su voluntad,
revelando su poder en la santificación de nuestras vidas. Segunda de Crónicas 7:2, porque la gloria de Jehová llenó la casa de Dios. 5. La gloria de Dios se manifiesta en el juicio divino, la gloria de Dios también se manifiesta en su justicia. Cuando Dios interviene para juzgar el pecado y la maldad, lo hace con poder y justicia perfecta. A través de sus juicios, Dios revela su santidad y la seriedad de su palabra. Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de ira, Jehová toma venganza de sus adversarios, y guarda ira para sus enemigos. 6. La gloria de Dios se manifiesta en la revelación personal. Cada vez que una persona experimenta una revelación profunda de la verdad de Dios, ya sea a través de su palabra, de un momento de oración o de un encuentro espiritual, se manifiesta su gloria y su poder transformador. Es un recordatorio de que, incluso hoy, Dios se da a conocer de manera personal a cada uno de nosotros. San Lucas 10:23 y 24, y les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. 7. La gloria de Dios se manifiesta en la esperanza de su regreso. El regreso de Cristo será la manifestación más grande de la gloria y el poder de Dios. En ese día, todos verán la majestad de su reino, el cumplimiento de sus promesas y la victoria definitiva sobre el mal. Este es el evento culminante donde la gloria de Dios será revelada en su máxima expresión. San Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Conclusión: cuando contemplamos la magnitud de la gloria de Dios, somos invitados a adorar y reconocer su soberanía en todos los aspectos de nuestra vida. Ya sea en los milagros cotidianos, en las pruebas que enfrentamos, o en los momentos de revelación profunda, cada manifestación de su poder es un recordatorio de su constante presencia y de su amor por nosotros. Además, la promesa de su regreso trae una esperanza firme: un día, la gloria de Dios será plenamente revelada, y todo ojo lo verá en su máxima expresión. Segundo título: Orden divina que debe ser respetada por su pueblo. Versículos 10 y 11. Léase San Mateo 17:5, San Juan 14:23. Introducción: desde el principio de la creación, Dios ha establecido un orden perfecto para el universo, para la humanidad y para su pueblo, con el propósito de que vivan en armonía, paz y obediencia a su voluntad. Este orden no es una simple estructura de normas o reglas impuestas arbitrariamente, sino una manifestación de la sabiduría divina que busca el bienestar y la prosperidad de todos aquellos que se someten a él. El respeto por el orden divino no solo tiene que ver con una sumisión externa a leyes o mandamientos, sino con una actitud interna de humildad y obediencia al reconocimiento de que Dios es el único soberano y que su plan es perfecto. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que, cuando su pueblo respeta su orden y sigue su dirección, experimenta su bendición, paz y prosperidad. Sin embargo, cuando el pueblo se aparta de este orden y elige caminar según su propio entendimiento o deseos, se abren las puertas a la confusión, la rebelión y el caos. El orden divino, por tanto, abarca todos los aspectos de la vida humana, desde el orden cósmico que gobierna la creación, hasta el orden social y moral que debe prevalecer entre las personas. En la comunidad de fe, el orden divino se manifiesta de manera especial en la organización de la Iglesia, en la relación con los líderes espirituales y en las normas de comportamiento que Dios ha establecido para que su pueblo viva en santidad y unidad. 1. El orden divino establece el fundamento de la creación. Dios estableció un orden perfecto desde el principio de la creación. Todo lo creado tiene su propósito dentro de este orden, y cada elemento de la naturaleza funciona de acuerdo con la voluntad de Dios. El orden divino en la creación nos muestra que la vida en armonía con Él es la única forma en que podemos experimentar la plenitud de su diseño. Génesis 1:31, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 2. El orden divino es el camino hacia la bendición. Cuando el pueblo de Dios sigue su orden, experimenta la bendición y prosperidad prometida. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel que si sigue sus mandamientos, será bendecido en todo lo que haga. El orden divino es un medio para alcanzar el bienestar y la paz en nuestras vidas. Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
y guardares y hicieres todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 3. El orden divino se refleja en la obediencia a sus mandamientos. La obediencia es la respuesta fundamental que debemos tener ante el orden divino. Dios nos ha dado instrucciones claras a través de su palabra, y seguir esas instrucciones no solo demuestra nuestro amor por Él, sino que también nos coloca dentro del flujo de su plan divino. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 4. El orden divino está presentado a través de sus líderes espirituales. Dios ha establecido una estructura de liderazgo dentro de su pueblo para guiar, enseñar y corregir. Respetar el orden divino implica honrar y obedecer a aquellos que Dios ha colocado como guías espirituales, siempre que sus enseñanzas estén alineadas con la palabra de Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 5. El orden divino promueve la unidad en la Iglesia. El orden divino no solo se trata de obedecer reglas, sino de vivir en armonía y unidad con los demás. La Iglesia debe estar unida bajo el señorío de Cristo, respetando el orden que Él ha establecido para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente y cumpla su misión en el mundo. Primera a los Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 6. El orden divino enfrenta la rebeldía y el caos. La rebelión contra el orden divino trae confusión y caos. Cuando el pueblo de Dios decide ir en contra de su voluntad, se aleja de la paz y la armonía que Él ha dispuesto para nosotros. El desorden y la desobediencia siempre resultan en consecuencias negativas, mientras que seguir su plan nos lleva a la estabilidad. Proverbios 11:14, porque donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 7. El orden divino culmina en la venida de su reino. El último cumplimiento del orden divino será cuando Cristo regrese y todo sea restaurado bajo su gobierno. En ese día, el desorden y la rebelión serán erradicados, y solo reinará la justicia, la paz y el amor de Dios. El orden divino se completa en el reino eterno de Cristo. Primera a Timoteo 6:15, y en su tiempo mostrará quién es el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Conclusión: a través de la obediencia a su voluntad, Dios ha trazado un camino de bendición, paz y unidad, donde todo tiene un propósito claro y cada miembro de su pueblo puede vivir de acuerdo con su diseño perfecto. Este orden no solo abarca la creación misma, sino que se extiende a nuestras relaciones con Él y con los demás, incluyendo nuestra obediencia a su palabra, nuestra sumisión a los líderes espirituales, y nuestro llamado a vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Es esencial reconocer que, cuando respetamos el orden divino, experimentamos una vida de paz, estabilidad y dirección. Sin embargo, cuando desobedecemos y rechazamos este orden, nos exponemos al caos, la confusión y la rebelión, lo cual trae consecuencias dolorosas. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha mostrado de manera clara y repetida que su orden está diseñado para guiarnos hacia la plenitud y el propósito para el cual fuimos creados. Segundo título: Orden divina que debe ser respetada por su pueblo. Versículos 10 y 11. Léase San Mateo 17:5, San Juan 14:23. Introducción: desde el principio de la creación, Dios ha establecido un orden perfecto para el universo, para la humanidad y para su pueblo, con el propósito de que vivan en armonía, paz y obediencia a su voluntad. Este orden no es una simple estructura de normas o reglas impuestas arbitrariamente, sino una manifestación de la sabiduría divina que busca el bienestar y la prosperidad de todos aquellos que se someten a él. El respeto por el orden divino no solo tiene que ver con una sumisión externa a leyes o mandamientos, sino con una actitud interna de humildad y obediencia al reconocimiento de que Dios es el único soberano y que su plan es perfecto. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que, cuando su pueblo respeta su orden y sigue su dirección, experimenta su bendición, paz y prosperidad. Sin embargo, cuando el pueblo se aparta de este orden y elige caminar según su propio entendimiento o deseos, se abren las puertas a la confusión, la rebelión y el caos. El orden divino, por tanto,
abarca todos los aspectos de la vida humana, desde el orden cósmico que gobierna la creación, hasta el orden social y moral que debe prevalecer entre las personas. En la comunidad de fe, el orden divino se manifiesta de manera especial en la organización de la Iglesia, en la relación con los líderes espirituales y en las normas de comportamiento que Dios ha establecido para que su pueblo viva en santidad y unidad. 1. El orden divino establece el fundamento de la creación. Dios estableció un orden perfecto desde el principio de la creación. Todo lo creado tiene su propósito dentro de este orden, y cada elemento de la naturaleza funciona de acuerdo con la voluntad de Dios. El orden divino en la creación nos muestra que la vida en armonía con Él es la única forma en que podemos experimentar la plenitud de su diseño. Génesis 1:31, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 2. El orden divino es el camino hacia la bendición. Cuando el pueblo de Dios sigue su orden, experimenta la bendición y prosperidad prometida. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel que si sigue sus mandamientos, será bendecido en todo lo que haga. El orden divino es un medio para alcanzar el bienestar y la paz en nuestras vidas. Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares y hicieres todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 3. El orden divino se refleja en la obediencia a sus mandamientos. La obediencia es la respuesta fundamental que debemos tener ante el orden divino. Dios nos ha dado instrucciones claras a través de su palabra, y seguir esas instrucciones no solo demuestra nuestro amor por Él, sino que también nos coloca dentro del flujo de su plan divino. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 4. El orden divino está presentado a través de sus líderes espirituales. Dios ha establecido una estructura de liderazgo dentro de su pueblo para guiar, enseñar y corregir. Respetar el orden divino implica honrar y obedecer a aquellos que Dios ha colocado como guías espirituales, siempre que sus enseñanzas estén alineadas con la palabra de Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 5. El orden divino promueve la unidad en la Iglesia. El orden divino no solo se trata de obedecer reglas, sino de vivir en armonía y unidad con los demás. La Iglesia debe estar unida bajo el señorío de Cristo, respetando el orden que Él ha establecido para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente y cumpla su misión en el mundo. 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 6. El orden divino enfrenta la rebeldía y el caos. La rebelión contra el orden divino trae confusión y caos. Cuando el pueblo de Dios decide ir en contra de su voluntad, se aleja de la paz y la armonía que Él ha dispuesto para nosotros. El desorden y la desobediencia siempre resultan en consecuencias negativas, mientras que seguir su plan nos lleva a la estabilidad. Proverbios 11:14, porque donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 7. El orden divino culmina en la venida de su reino. El último cumplimiento del orden divino será cuando Cristo regrese y todo sea restaurado bajo su gobierno. En ese día, el desorden y la rebelión serán erradicados, y solo reinará la justicia, la paz y el amor de Dios. El orden divino se completa en el reino eterno de Cristo. 1 Timoteo 6:15, y en su tiempo mostrará quién es el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Conclusión, a través de la obediencia a su voluntad, Dios ha trazado un camino de bendición, paz y unidad, donde todo tiene un propósito claro y cada miembro de su pueblo puede vivir de acuerdo con su diseño perfecto. Este orden no solo abarca la creación misma, sino que se extiende a nuestras relaciones con Él y con los demás, incluyendo nuestra obediencia a su palabra, nuestra sumisión a los líderes espirituales, y nuestro llamado a vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Es esencial reconocer que, cuando respetamos el orden divino, experimentamos una vida de paz, estabilidad y dirección. Sin embargo, cuando desobedecemos y rechazamos este orden, nos exponemos al caos, la confusión y la rebelión, lo cual trae consecuencias dolorosas.
A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha mostrado de manera clara y repetida que su orden está diseñado para guiarnos hacia la plenitud y el propósito para el cual fuimos creados. Tercer título. El pecado consumado trae consigo el miedo al castigo. Versículos 12 y 13. Léase, Isaías 33:14, Isaías 66:4. Introducción. Desde el momento en que Adán y Eva cedieron a la tentación en el jardín del Edén, el pecado ha tenido efectos devastadores en la humanidad, tanto a nivel espiritual como físico. Uno de los efectos inmediatos y más profundos del pecado es el miedo al castigo que surge cuando una persona es consciente de haber quebrantado las leyes divinas. El miedo al castigo es una consecuencia natural del pecado consumado. Cuando alguien peca y se aleja de la voluntad de Dios, en lo más profundo de su ser sabe que ha hecho algo errado. Esta conciencia de culpa desencadena un temor ante las posibles consecuencias, que no son más que la manifestación de la justicia de Dios. En este sentido, el pecado no solo trae culpa y separación de Dios, sino también un temor legítimo ante la posibilidad de enfrentar el castigo divino. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de cómo el pecado y el miedo al castigo están intrínsecamente relacionados. Al principio, Adán y Eva, al desobedecer el mandato de Dios, experimentaron por primera vez el miedo y la vergüenza, ocultándose de la presencia de Dios. Este miedo al castigo no es algo que solo afecta a los que no conocen a Dios, incluso aquellos que son conscientes de su justicia y santidad, al caer en pecado, sienten en su interior una aflicción y temor a ser juzgados. Sin embargo, este miedo al castigo no debe ser el fin de la historia. En Cristo, Dios ofrece una salida al pecado y sus consecuencias. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo paga el precio de la deuda del pecado, sino que también transforma ese miedo en esperanza. Aunque el pecado trae consigo la pena de muerte espiritual, Dios ha provisto una solución a través del arrepentimiento y la gracia de Jesucristo. Por medio de él, el miedo al castigo puede ser sustituido por el gozo de la reconciliación con Dios. 1. El pecado trae culpa y vergüenza. Desde el momento en que el ser humano cae en pecado, experimenta una profunda sensación de culpa y vergüenza. Estos son los primeros frutos del pecado consumado, una separación con Dios que genera en el corazón humano un temor al castigo, ya que sabemos que hemos quebrantado lo que es justo. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 2. El pecado rompe la relación con Dios, el pecado consume nuestra relación con Dios. La intimidad que el ser humano disfrutaba con su Creador fue interrumpida en el momento de la desobediencia. La conciencia de esta ruptura trae consigo el miedo al castigo, porque el pecado nos coloca bajo la justicia divina que exige retribución. Isaías 59:2, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3. El pecado desata la ira de Dios. El pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que también provoca la ira de Dios, quien, siendo justo, no puede tolerar el mal. Esta ira es una consecuencia inevitable para quien se aleja de su voluntad, y el hombre, al pecar, se enfrenta al miedo de ser castigado por esa justicia. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 4. El pecado trae muerte espiritual. La consecuencia última del pecado es la muerte, una muerte espiritual que separa al hombre de la vida eterna con Dios. Esta muerte es una condena a la que todo ser humano está sujeto por su desobediencia, y genera el temor del castigo eterno, que es la separación definitiva de la presencia de Dios. Romanos 623, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 5. El pecado provoca temor y desesperación. Cuando alguien peca y no se arrepiente, el temor se apodera de su corazón. El miedo a ser castigado y la desesperación por la condena inminente son sentimientos comunes en aquellos que conocen la gravedad de su desobediencia. Este temor no es simplemente una emoción, sino una respuesta a la justicia de Dios. Proverbios 12:13, el impío, por la prevaricación de sus labios, será atrapado, y el que es recto, por su conocimiento, será librado. 6. El pecado trae condena, pero Cristo ofrece perdón. Aunque el pecado trae consigo una condena justa, en Cristo se ofrece el perdón y la reconciliación con Dios.
La obra redentora de Jesús quita el miedo al castigo, pues Él cargó con nuestra culpa y nos ofrece la paz y la restauración, disipando así el temor al juicio divino. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. 7. El arrepentimiento libera del temor al castigo. El arrepentimiento genuino ante Dios es la clave para liberarse del miedo al castigo. Al reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios, Él nos limpia y nos restaura, quitando el temor que el pecado trae consigo, y ofreciéndonos la seguridad de su amor y gracia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Conclusión, el pecado, cuando se consume en la vida de una persona, trae consigo consecuencias inevitables, culpa, vergüenza, temor al castigo y, sobre todo, la separación de Dios. Esta separación genera en el corazón humano un profundo temor al juicio divino, ya que al ser conscientes de la gravedad del pecado, nos enfrentamos a la justicia de un Dios santo y justo que no puede tolerar el mal. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.